Cada 2 de febrero, algo sucede en el plano espiritual que la mayoría de la humanidad ignora por completo. La Iglesia lo llama el Día de la Candelaria. Para muchos fieles es solo un día en que el sacerdote bendice velas. Una ceremonia bonita, tal vez, pero aparentemente simple, sin gran importancia, sin un verdadero significado más allá de la tradición. Pero Rudolf Steiner reveló que detrás de esta ceremonia aparentemente inocente se esconde una de las mayores verdades espirituales, que la Iglesia deliberadamente ha minimizado. Lo que acontece cada 2 de febrero no es una simple fiesta litúrgica, es un evento cósmico, y en este momento vas a entender exactamente lo que te han ocultado. Pero antes de entrar en las revelaciones de Steiner, necesito que entiendas el contexto histórico, porque sin entender la historia, no comprenderás la magnitud de lo que se ha perdido. La Candelaria, o fiesta de la presentación del Señor, como la Iglesia la llama oficialmente, celebra el momento en que María y José llevaron al niño Jesús al templo de Jerusalén, 40 días después de su nacimiento, según la ley judía. Toda mujer debía presentarse en el templo 40 días después del parto para su purificación, y todo primogénito debía ser consagrado a Dios. Hasta aquí, lo que la mayoría de los cristianos saben, la historia oficial, el relato que aparece en los evangelios. Pero Rudolf Steiner fue mucho más allá de este relato superficial. Él se sumergió en los archivos akáshicos, ese archivo etérico donde todas las experiencias de la humanidad quedan grabadas. Y lo que encontró sobre este evento específico cambia completamente su significado. Steiner reveló que el momento en que el niño Jesús fue presentado en el templo no fue una mera formalidad religiosa. Fue un evento de magnitud cósmica. En el instante en que Jesús entró en el templo de Jerusalén, algo sucedió en el plano etérico que solo los iniciados presentes pudieron percibir. El viejo Simeón, aquel anciano que los evangelios mencionan brevemente, no era un simple devoto esperando al Mesías. Steiner explicó que Simeón era un iniciado, uno de los últimos representantes de una antigua corriente de sabiduría espiritual que existía en Israel. Simeón poseía clarividencia. Él podía ver el mundo espiritual, y cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos, lo que vio no fue solo un niño. Él vio una luz de una intensidad que ningún ser humano había irradiado antes en la historia de la Tierra. Una luz que venía directamente del Cristo cósmico, de aquella entidad solar que Steiner describió como la fuerza central de toda la evolución espiritual del planeta. Y Steiner reveló aún más sobre ese momento en el templo. Él dijo que cuando Simeón pronunció aquellas palabras que los evangelios registran, aquella frase sobre sus ojos habiendo visto la salvación, él no estaba hablando de forma poética. Él estaba describiendo literalmente lo que sus ojos clarividentes presenciaron. La luz que irradiaba del niño Jesús era tan intensa en el plano etérico que Simeón sintió que podía morir en ese instante en paz, porque había sido testigo de algo que ningún iniciado antes que él jamás contemplara. Steiner también mencionó a Ana, la profetisa que los evangelios describen como una mujer anciana que vivía en el templo. Ana, según Steiner, también era clarividente, aunque de una forma diferente a Simeón. Mientras Simeón veía la luz con una clarividencia más ligada al pensamiento, más masculina en su naturaleza, Ana la percibía con una clarividencia de sentimiento, más intuitiva, más receptiva, y ella percibió algo que Simeón no percibió. Ella sintió que aquella luz no era solo para el presente, era una luz que se propagaría por el tiempo,
una luz que dejaría una marca permanente en el campo etérico de la Tierra. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Y aquí está el primer secreto que Steiner reveló sobre la Candelaria. Aquella luz que Simeón vio irradiando del niño Jesús no era metafórica, no era un símbolo, era una realidad etérica, una emanación real de fuerzas cósmicas que se manifestaba a través del cuerpo del niño. Y Steiner dijo que esa luz estableció un patrón etérico permanente. A partir de ese momento, cada año, en el mismo periodo, 40 días después del solsticio de invierno, la Tierra recibe una emanación especial de luz cósmica, una especie de eco espiritual de aquel evento original. No porque el universo se repita mecánicamente, sino porque el evento del templo abrió un canal etérico que se reactiva cíclicamente. Guarda esto, porque más adelante voy a explicar exactamente cómo este canal etérico funciona y cómo puedes usarlo. Pero antes, necesito revelar lo que la Iglesia hizo con esta verdad. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos sabían de esto, no todos, claro, no el pueblo común, pero los líderes espirituales, los obispos de los primeros siglos, los sacerdotes que aún mantenían conexión con las corrientes de sabiduría esotérica del cristianismo primitivo. Ellos sabían que el 2 de febrero era un día de poder espiritual auténtico. Steiner encontró en los archivos akáshicos evidencias de que las primeras comunidades cristianas celebraban ese día de una forma completamente diferente a la que conocemos hoy. La ceremonia original no estaba centrada en velas en el sentido físico. Las velas eran solo el soporte externo. El verdadero ritual era interno. Los primeros cristianos se reunían en la noche del 1 al 2 de febrero y realizaban una práctica meditativa colectiva. Ellos se concentraban en el corazón, en el centro etérico del pecho, y visualizaban una luz naciendo allí dentro, no una luz imaginaria, una luz que ellos cultivaban con la fuerza del pensamiento consciente. Y mientras hacían esto, encendían velas físicas como un espejo externo del proceso interior. La vela exterior representaba la luz interior. El fuego físico ecoaba el fuego etérico. Steiner describió con detalles cómo estas reuniones acontecían. Ellas comenzaban al anochecer, generalmente en casas particulares, porque en los primeros siglos el cristianismo aún era perseguido y no había iglesias públicas. Los participantes se sentaban en círculo. En el centro del círculo colocaban una única vela grande, hecha de cera de abeja pura. Steiner explicó que la cera de abeja tenía importancia espiritual porque las abejas, según él, son los animales más profundamente conectados con las fuerzas solares. La llama de una vela de cera de abeja emite una calidad de luz etérica más pura que cualquier otra sustancia. Los participantes encendían sus velas individuales a partir de la vela central, como un gesto simbólico de recibir la luz de una fuente única y distribuirla. Y entonces comenzaba la meditación, en silencio, sin cánticos, sin oración vocal, apenas la concentración interior en la llama del pecho, con los ojos cerrados y la conciencia vuelta hacia adentro. Steiner dijo que estas reuniones podían durar horas, no porque la práctica exigiera horas, sino porque el estado meditativo que los participantes alcanzaban era tan profundo que el tiempo perdía significado. Algunas comunidades registraron que participantes salían de la meditación y descubrían que habían pasado 3 o 4 horas, cuando parecía que habían sido solo minutos. Impresionante. Y Rudolf Steiner reveló que esta práctica tenía un efecto real cuando decenas o cientos de personas se concentraban simultáneamente en la misma intención, visualizando luz en el centro del pecho, en el exacto momento
en que el canal etérico anual del Día de la Candelaria se abría, algo extraordinario sucedía. La luz cósmica que descendía encontraba la luz humana que ascendía, y en el punto de encuentro, en el corazón etérico de cada participante, ocurría una fusión, una especie de ignición espiritual. Rudolf Steiner comparó este proceso a un fusible que se enciende. ¡Qué imagen más poderosa! La energía cósmica del Cristo activaba, por un breve momento, una conexión directa entre el yo superior del participante y el Cristo cósmico, una conexión que, una vez establecida, dejaba una marca permanente en el cuerpo etérico de la persona. Quien participaba en este ritual con sinceridad y preparación espiritual salía transformado, literalmente más luminoso en el plano etérico, y esta luminosidad etérica adicional permanecía por semanas, a veces meses, fortaleciendo la salud espiritual, la claridad interior y la protección contra fuerzas adversas. ¡Qué beneficio tan grande! Ahora imaginen a la Iglesia viendo esto. Imaginen a los líderes eclesiásticos de los siglos IV y V, aquellos que ya estaban más preocupados con el poder institucional que con la verdad espiritual, observando comunidades enteras de fieles accediendo al Cristo cósmico directamente, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin autorización jerárquica. La luz venía de dentro de cada persona. El Cristo se revelaba en el corazón de cada participante. No había necesidad de un sacerdote para mediar esa experiencia. Y fue exactamente eso lo que incomodó a la Iglesia institucional. Clarísimo. Rudolf Steiner documentó, a través de su investigación espiritual, cómo el proceso de vaciamiento sucedió gradualmente. No fue un decreto único, fue una erosión lenta y deliberada. Primero, la práctica meditativa colectiva fue desalentada. Los líderes eclesiásticos comenzaron a afirmar que la meditación individual o en grupo era peligrosa sin supervisión clerical, que solo los sacerdotes ordenados tenían autoridad para conducir rituales espirituales. Después, el foco fue transferido del interior para el exterior. La vela dejó de ser un espejo del fuego interior y se convirtió en el centro del ritual. En vez de encender la luz dentro de sí, los fieles pasaron a depender de la vela bendecida por el sacerdote. La luz ya no venía de dentro, venía de fuera, venía de un objeto que solo tenía valor porque el sacerdote lo tocó. La transformación fue genial desde el punto de vista del control institucional. Donde antes había autonomía espiritual, ahora había dependencia. Donde antes cada persona accedía al Cristo directamente, ahora necesitaba de un intermediario que validara la experiencia, un cambio radical. Y el efecto fue devastador. Rudolf Steiner rastreó en los archivos akáshicos las etapas exactas de esa transformación. En el siglo IV, el Concilio de Elvira ya comenzó a restringir prácticas meditativas entre laicos. En el siglo V, la práctica colectiva del Día de la Candelaria fue oficialmente sustituida por una procesión con velas benditas, conducida por el clero. Los fieles ya no meditaban, seguían al sacerdote, ya no encendían la luz interior, sostenían la vela exterior. En el siglo VI, la ceremonia se tornó casi exclusivamente sacerdotal. El sacerdote bendecía las velas, los fieles las recibían. La meditación original desapareció completamente de los registros oficiales. Sobraron solo fragmentos en escritos herméticos y gnósticos que la Iglesia trató de destruir u ocultar. Rudolf Steiner dijo que si uno lee los textos de los padres de la Iglesia sobre el Día de la Candelaria a partir del siglo VI, uno no encuentra una única referencia a la práctica meditativa interior. Es como si ella nunca hubiese existido.
La eliminación fue tan completa que hasta los propios sacerdotes olvidaron lo que el ritual significaba originalmente. Increíble. Rudolf Steiner describió con claridad lo que se perdió cuando la práctica interior fue sustituida por la ceremonia exterior. El canal etérico del Día de la Candelaria no dejó de existir. Él continúa abriéndose todos los años, puntualmente, 40 días después del solsticio de invierno. La luz cósmica continúa descendiendo, pero sin la práctica interior, sin la meditación colectiva, sin la intención consciente de miles de corazones humanos direccionada para el encuentro con esa luz. La energía cósmica simplemente pasa. Ella desciende. Encuentra un campo humano que no está preparado para recibirla y se disipa. Es como una lluvia cayendo sobre piedra. El agua está ahí, pero no penetra, no fecunda, no transforma. Y los fieles salen de la iglesia con sus velas benditas, las llevan para casa, guardan en el armario, y no hacen la menor idea de que acaban de perder una de las oportunidades espirituales más poderosas del año. ¡Qué lástima! Pero esperen, porque Rudolf Steiner no paró ahí. Él reveló algo aún más profundo sobre la naturaleza de esa luz cósmica del Día de la Candelaria, que conecta todo de una forma inesperada. Rudolf Steiner explicó que la luz cósmica que desciende el día 2 de febrero no es una luz genérica, no es simplemente energía espiritual difusa, es una calidad específica de luz que está relacionada con una función particular del Cristo cósmico. Rudolf Steiner llamó esa calidad de luz de purificación. ¿Recuerdan que la fiesta celebra la purificación de María en el templo? Rudolf Steiner dijo que esa referencia a la purificación no es casual, no es solo un detalle litúrgico. Es la clave para entender toda la profundidad espiritual de este día. La luz que desciende el 2 de febrero es específicamente una luz purificadora. Ella actúa sobre el cuerpo astral del ser humano y disuelve impresiones densas acumuladas, disuelve residuos kármicos, disuelve fuerzas arimánicas que se agarran al cuerpo astral como parásitos espirituales. Rudolf Steiner usó la metáfora de un fuego que quema impurezas sin destruir lo que es puro. Una imagen muy clara. La luz del Día de la Candelaria es un fuego cósmico selectivo. Ella distingue entre lo que pertenece a su esencia verdadera y lo que es acrecimiento, peso, contaminación. Y ella quema lo que no pertenece, una limpieza profunda. ¿Ustedes recuerdan que yo hablé sobre el cuerpo etérico cuando discutimos otros temas? El cuerpo etérico es la capa de fuerzas vitales que sustenta el cuerpo físico. Pues bien, la luz del Día de la Candelaria no actúa directamente sobre el cuerpo etérico. Ella actúa sobre el cuerpo astral y al purificar el cuerpo astral, ella produce un efecto indirecto sobre el cuerpo etérico, porque cuando el cuerpo astral está limpio, sin impresiones densas y sin parásitos espirituales, él para de drenar energía del cuerpo etérico, y el cuerpo etérico, liberado de ese drenaje, se fortalece. Rudolf Steiner dijo que muchas personas sienten en los días alrededor del 2 de febrero un cambio sutil en su vitalidad. Algunas se sienten más ligeras, otras perciben una claridad mental incomún, otras aún notan que sueños perturbadores desaparecen temporariamente. Todo eso son señales de que la luz purificadora está haciendo efecto. Aunque la persona no esté consciente del proceso maravilloso, Rudolf Steiner nos dio ejemplos concretos del tipo de impresiones que la luz de purificación disuelve. Mencionó el miedo irracional, ese tipo de miedo que no tiene causa aparente pero que paraliza. Mencionó la culpa persistente, esa sensación de haber hecho algo malo que no se va.
incluso cuando racionalmente sabes que no hiciste nada. Mencionó la rabia acumulada contra personas que ya se fueron de tu vida, pero cuyas impresiones astrales aún están pegadas a tu campo energético. Y mencionó algo particularmente relevante para los días de hoy. Steiner dijo que las fuerzas ahrimánicas de nuestro tiempo depositan en el cuerpo astral humano una impresión muy específica, que él llamó el desierto interior. Es esa sensación de vacío espiritual que millones de personas sienten. Esa sensación de que la vida no tiene propósito más allá de lo material. Esa incapacidad de sentir lo sagrado en cualquier cosa. Steiner dijo que esto no es depresión en el sentido clínico. Es una contaminación astral. Y la luz de purificación del día de la Candelaria es específicamente eficaz contra ese desierto interior, porque ella reencende en el cuerpo astral la capacidad de sentir lo divino. Ella restaura la sensibilidad espiritual que las fuerzas ahrimánicas se esfuerzan por apagar. Y aquí viene la parte que necesitaba revelar. La razón por la cual la Iglesia vació el ritual del Día de la Candelaria no fue solo control institucional. Rudolf Steiner sugirió que había un segundo motivo, más profundo y más perturbador. Él explicó que las fuerzas ahrimánicas, esas entidades espirituales que Rudolf Steiner identificó como fuerzas de materialización y endurecimiento, tienen un interés directo en impedir que la humanidad acceda a la luz de purificación, porque esa luz disuelve exactamente el tipo de influencia que Ahriman ejerce sobre el cuerpo astral humano. La influencia ahrimánica se manifiesta como apego excesivo a lo material, miedo a la muerte, necesidad de control, desconfianza de lo espiritual, y una tendencia a reducir toda la realidad a lo que es visible y medible. Cuando la luz de purificación actúa sobre un cuerpo astral contaminado por influencias ahrimánicas, ella disuelve esos patrones. La persona comienza a sentir de nuevo, comienza a percibir lo invisible, comienza a confiar en su intuición espiritual. Y eso es exactamente lo que Ahriman no quiere. No. Rudolf Steiner fue muy cuidadoso al explicar que no está culpando a individuos dentro de la Iglesia. No está diciendo que obispos y papas eran conscientemente malignos. Lo que él está diciendo es que fuerzas espirituales operan a través de instituciones humanas y que la Iglesia, como cualquier gran institución, es susceptible a influencias espirituales que trascienden la voluntad individual de sus miembros. Los líderes de la Iglesia que vaciaron el ritual del Día de la Candelaria probablemente creían que estaban protegiendo a los fieles de prácticas peligrosas. Probablemente pensaban que la meditación individual era arriesgada y que la autoridad sacerdotal era necesaria, pero por detrás de esa creencia aparentemente bien intencionada, Rudolf Steiner veía la actuación de fuerzas ahrimánicas que se beneficiaban del resultado, y el resultado fue que la humanidad perdió acceso consciente a una de las herramientas espirituales más poderosas que el Cristo cósmico ofrece anualmente. Ahora, antes de revelar la parte práctica, ¿qué es lo que tú realmente puedes hacer para recuperar el poder del Día de la Candelaria? Necesito hablar sobre algo esencial. Acabas de descubrir una verdad espiritual que la Iglesia transformó en una ceremonia vacía por siglos. Ese conocimiento sobre la luz de purificación, sobre el canal etérico del Día de la Candelaria, sobre cómo los primeros cristianos realmente practicaban ese ritual. Todo esto exigió una investigación profunda en las palestras y en los escritos de Rudolf Steiner.
Traer estas revelaciones hasta ti es un trabajo que pocos canales tienen la disposición de hacer. El Super Thanks allí abajo es la forma de tú decir que esa verdad necesita continuar siendo revelada. Cuando tú clicas en aquel corazón dorado, no estás apenas apoyando un canal, estás preservando el legado espiritual de Rudolf Steiner. Estás diciendo que la verdad sobre el Cristo cósmico merece ser oída. Haz parte de los guardianes de esa verdad. Ahora viene lo que esperaste el video entero para oír. ¿Qué puedes hacer tú hoy para recuperar el poder del día de la Candelaria? Rudolf Steiner enseñó que el canal etérico del Día de la Candelaria, aunque tenga su pico exacto el día 2 de febrero, permanece parcialmente abierto por un período de 7 días alrededor de esa fecha, 3 días antes y 3 días después. Eso significa que del 30 de enero al 5 de febrero, la luz de purificación está disponible con una intensidad mayor que en cualquier otra época del año. Y no necesitas un sacerdote, no necesitas una vela bendita, no necesitas la autorización de nadie, necesitas apenas de ti mismo, de tu conciencia y de tu intención. Y si estás asistiendo a este video fuera de la ventana del 30 de enero al 5 de febrero, no te preocupes. Rudolf Steiner explicó que, aunque la intensidad máxima ocurra durante esos 7 días, el canal etérico del Día de la Candelaria posee un eco menor que se extiende por todo el mes de febrero. La intensidad disminuye progresivamente, pero no desaparece. Rudolf Steiner lo comparó a una campana que fue tocada. El sonido más fuerte es en el momento del golpe, pero las vibraciones continúan por algún tiempo, hasta mediados de febrero. Aún es posible acceder a la luz de purificación con una práctica dedicada. Después de eso, la intensidad cae a niveles tan bajos que la práctica requiere mucho más preparo interior para ser efectiva. Pero, incluso fuera de ese periodo, la práctica que voy a describir ahora no es inútil. Ella fortalece el cuerpo etérico y prepara el terreno para el próximo ciclo anual. Cada vez que practicas, te tornas más receptivo para el próximo Día de la Candelaria. Es como irrigar la tierra seca para que cuando la lluvia venga, ella penetre más profundo. La práctica que Rudolf Steiner describió es sorprendentemente simple, pero Rudolf Steiner alertó que simplicidad no significa facilidad. Él dijo que la dificultad no está en la complejidad de la práctica, sino en la sinceridad de la intención. La práctica funciona apenas para quien la hace con el corazón verdaderamente abierto. El ejercicio es el siguiente. En cualquier momento durante los 7 días de la ventana del Día de la Candelaria, preferiblemente al anochecer o al amanecer, siéntate en silencio en un lugar tranquilo. Si quieres encender una vela como los primeros cristianos hacían, puedes hacerlo. La vela no es obligatoria, pero ayuda a la mente a concentrarse. Rudolf Steiner decía que la llama de la vela funciona como un ancla para la atención. Cierra los ojos y lleva tu conciencia para el centro del pecho. No para el corazón físico, sino para el punto etérico que fica ligeramente a la derecha del centro del pecho. Rudolf Steiner identificó ese punto como el locus del yo en el cuerpo etérico. Es el punto donde tu esencia individual se conecta con las fuerzas cósmicas. Una vez concentrado en ese punto, comienza a visualizar una pequeña llama, una llama dorada, suave, estable, no una llama grande y dramática, una llama pequeña como la de una vela, pero hecha de luz viva. Rudolf Steiner instruía que mantuvieras esa visualización por al menos 5 minutos, sin interrumpir, sin pensamientos sobre el día, sin preocupaciones, solo tú y la llama en el centro del pecho. Él decía que durante esos 5 minutos
Si tu intención es genuina y tu concentración es firme, la luz de purificación cósmica será atraída hacia tu llama interior, como atrae a como. Luz atrae a luz. Y en el momento en que la luz cósmica encuentra la luz que tú has generado conscientemente, la purificación comienza. Puede que no sientas nada en el primer intento. Steiner fue honesto sobre eso. Él decía que para muchas personas, especialmente aquellas cuyo cuerpo astral está muy cargado de impresiones densas, los primeros intentos pueden parecer vacíos. Puede parecer que nada está sucediendo, pero él garantizaba que el proceso está ocurriendo. La luz de purificación actúa independientemente de tu percepción consciente. Y con la repetición, con la práctica a lo largo de los 7 días, la percepción se va afinando. Algunas personas reportan sentir un calor sutil en el pecho. Otras perciben una emoción de alegría inexplicable. Otras incluso lloran sin motivo aparente. Y Rudolf Steiner explicaba que esas lágrimas son la señal de que el cuerpo astral está liberando impresiones densas que estaban atrapadas hacía mucho tiempo. No te resistas al llanto. No te resistas a ninguna emoción que surja durante la práctica. Cada emoción que emerge es una impureza siendo disuelta por la luz. Rudolf Steiner también alertó sobre un fenómeno que puede ocurrir durante la práctica y que muchas personas confunden con fracaso. En los primeros días, algunas personas sienten un desconfort en el pecho, no un dolor físico, sino una presión, una sensación de peso. Rudolf Steiner explicaba que esto sucede cuando la luz de purificación encuentra una capa especialmente densa de impresiones arimánicas en el cuerpo astral. Es como una resistencia. La luz empuja, las impresiones densas resisten. Y ese confrontamiento genera una sensación de desconfort. Muchas personas abandonan la práctica en ese punto, pensando que están haciendo algo mal. Pero Steiner fue enfático. Si sientes ese desconfort, es justamente la señal de que la práctica está funcionando. Es la señal de que la luz encontró lo que necesitaba encontrar y está comenzando el trabajo de disolución. Continúa. Respira profundamente. Mantén la visualización de la llama. El desconfort pasa, generalmente entre el segundo y el tercer día de práctica, y cuando pasa, sientes una ligereza que es diferente a cualquier cosa que hayas experimentado antes. Una ligereza que viene de dentro, como si algo pesado hubiera sido removido de tu pecho, porque fue exactamente eso lo que sucedió. Pero Rudolf Steiner añadió un paso final que transforma esta práctica de purificación individual en algo mucho más poderoso. Después de los 5 minutos de visualización de la llama, él instruía que expandieras mentalmente la luz, que imaginaras la llama del pecho creciendo, envolviendo todo tu cuerpo, después expandiéndose para el cuarto, para la casa, para la colonia, no como un esfuerzo, sino como una entrega. No empujas la luz hacia afuera. Permites que ella se expanda naturalmente. Rudolf Steiner decía que este paso es fundamental porque conecta tu práctica individual con la práctica colectiva que los primeros cristianos realizaban. Cuando expandes la luz, contribuyes al campo etérico colectivo de la humanidad. Cada persona que hace esta práctica simultáneamente, en cualquier lugar del mundo, durante los 7 días del Día de la Candelaria, fortalece el campo de luz global. Y cuanto más fuerte sea este campo, más fácil se torna para otras personas sentir la luz de purificación, incluso si nunca han oído hablar de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner añadió algo importante sobre este tercer paso. Él decía que la expansión de la luz no es solo un acto generoso de compartir energía, tiene una función espiritual precisa. Cuando la luz se expande a partir de tu pecho,
Ella atraviesa primero el campo etérico de tu casa, y al atravesar, ella purifica el ambiente de la misma forma que purificó tu cuerpo astral. Residuos etéricos de discusiones, de emociones negativas, de presencias perturbadoras que puedan haberse acumulado en los cuartos son disueltos por esa luz en expansión. Rudolf Steiner decía que muchas personas reportan que después de la práctica del Día de la Candelaria, la casa parece diferente, más ligera, más acogedora, como si el aire hubiera cambiado. Y es porque cambió. En el plano etérico, la luz disolvió capas de densidad que estaban impregnadas en las paredes, en los muebles, en los objetos, y cuando la luz se expande más allá de la casa, ella alcanza el campo etérico de la colonia, de la ciudad. No con la misma intensidad, claro, pero con lo suficiente para crear pequeñas aberturas, pequeños puntos de luz en el tejido etérico colectivo que funcionan como semillas. Semillas que otras personas, incluso sin saber, pueden sentir como momentos inesperados de claridad, de paz, de conexión con algo mayor que ellas mismas. Rudolf Steiner soñaba con el día en que esta práctica sería nuevamente colectiva, en que miles de personas, esparcidas por el mundo, se sentaran en silencio en la noche del 2 de febrero y encendieran la llama interior conscientemente. Él decía que si eso sucediera, el efecto sobre el campo etérico del planeta sería tan poderoso que las fuerzas arimánicas perderían una parte significativa de su influencia sobre la humanidad. No de una vez, no permanentemente, pero lo suficiente para que más y más personas despertaran para la realidad espiritual, para que el materialismo comenzara a perder fuerza, para que la humanidad se recordara de que no está hecha solo de carne y hueso, sino de luz. Y eso es exactamente lo que la Iglesia impidió cuando vació el ritual. No fue solo una ceremonia la que se perdió, fue una oportunidad colectiva de transformación espiritual. Cada año en que el Día de la Candelaria es celebrado solo como una bendición de velas, es un año en que la humanidad pierde la chance de purificarse colectivamente. Un año en que las fuerzas agrimánicas mantienen su dominio sin oposición consciente. Un año en que la luz de purificación desciende y no encuentra receptores preparados. Pero tú ahora lo sabes. Ya no necesitas ser un receptor inconsciente. Sabes que la luz existe, sabes que el canal se abre, sabes qué hacer. La única cuestión que resta es si lo vas a hacer, si te vas a sentar en silencio, encender la llama en el pecho y permitir que la luz de purificación haga lo que ella siempre quiso hacer desde aquel día en el templo de Jerusalén, cuando Simeón sostuvo al niño en los brazos y vio con sus ojos de iniciado la luz más pura que jamás haya brillado en este planeta. La elección es tuya. Nadie puede hacerla por ti. Ningún sacerdote, ningún sacramento, ninguna vela bendita sustituye lo que sucede cuando tú, por voluntad propia, abres el corazón y recibes la luz que siempre estuvo disponible. La Iglesia puede haber vaciado el ritual externo, pero nadie puede vaciar la luz que vive dentro de ti. Ella está ahí ahora mismo, esperando que la enciendas. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios Día de la Candelaria. Si alguna vez has sentido algo diferente alrededor del 2 de febrero y nunca supiste explicarlo. ¿Te resonó esa sensación, esa energía particular? Queremos saberlo. Y si vas a realizar la práctica de la llama interior este año, escribe luz interior y comparte lo que sentiste, lo que experimentaste. No te guardes nada. Cada comentario aquí es una vela que se enciende, una pequeña chispa que contribuye a un gran fuego. Y cuanto más velas encendamos, más fuerte será la luz. Juntos podemos iluminar el camino.
compartir nuestra sabiduría y experiencias, creando una sinergia poderosa. Así que no seas tímido, participa, ilumina la comunidad con tu presencia, deja tu huella de luz. Te esperamos en los comentarios. No olvides compartir este video para que más personas se unan a esta hermosa práctica de la llama interior y juntos podamos celebrar el Día de la Candelaria con una luz renovada.